Bueno, respecto a las temáticas que vamos a charlar hoy, a las realidades y nuevos desafíos de una alimentación saludable con sentir misionero, vamos a estar recorriendo estos contenidos, lo que hacen al derecho, a la alimentación, cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, qué es una alimentación adecuada y saludable, las dimensiones socioculturales, ¿sí?, que atraviesan la alimentación, qué pasa con esta cuestión de saludable y no saludable en las realidades que tenemos hoy, enfoque de curso de vida para las distintas políticas y programas que se implementan o acciones, y cuáles son las propuestas y desafíos en los cuales tenemos que trabajar o viene trabajando nuestra provincia. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿la alimentación es un derecho? ¿Consideramos todo eso? Por supuesto que tanto el derecho a la salud como a la alimentación se encuentran indisolublemente unidos al constituirse en derechos básicos sin los cuales no se puede alcanzar un nivel de vida digno. No obstante, el enfoque de derecho humano en la alimentación y su relación con el derecho a la salud fue ampliado y ya no solo es el derecho a tener una alimentación adecuada, alimentación sola, sino que esta debe ser adecuada y nutritiva, ¿sí? Entonces, de esta manera se va a ampliar la concepción histórica de que el derecho a la alimentación solo debe ser la garantía de la protección contra el hambre. Entonces, decimos que el derecho a la alimentación es un derecho universal, ¿sí?, que va a conllevar una doble dimensión. Entonces decimos libre de hambre y tener una alimentación adecuada, tanto en calidad como en cantidad, y que también esté relacionada a cómo obtengo yo los alimentos, a través de la autoproducción o a través del trabajo digno que me permita adquirir los alimentos. Haciendo un recorrido histórico respecto a cuándo inicia este derecho a la alimentación, en 1948, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, podemos encontrar el mencionado derecho a la alimentación. Ahora, si bien la Declaración Universal tiene un valor ético muy importante, no obliga, o sea, no tiene carácter obligatorio la declaración, por lo tanto, es necesario, o sea, se continuó a lo largo del tiempo tratando de establecer distintos pactos, acuerdos que exigieran esta obligatoriedad en el cumplimiento en el derecho a la nutrición. Entonces, en 1966 se firma y se pone en vigencia en el año 76 el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos, que nos habla de la protección contra el hambre, ¿sí? Derecho fundamental de todas las personas a estar protegidas contra el hambre, ¿sí? Entonces, a pesar de haber firmado los pactos y en las sucesivas declaraciones y aún insistiendo en garantizar este derecho, no estaba dando muchos resultados, hasta que a partir de la década del 80-90, básicamente fines del 70 también, se dan dos hitos trascendentales, que son las Cumbres Mundiales de Alimentación y la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Entonces, ¿qué plantean estas cumbres mundiales? Que todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho a gozar de una alimentación adecuada y nutritiva. Y en los artículos 24 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño establece todas las cuestiones relativas a la nutrición y al sustento alimenticio de los niños y niñas, ¿sí? Tomando estas cuestiones, exigiendo la obligatoriedad, es que en la Cumbre Mundial de 1996, la comisión que trata y tiene que hacer cumplir este pacto internacional que se firmó en el año 66, exige a la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí?, exactamente que sea obligatorio el cumplimiento del derecho alimentario, por un lado, y por otro lado también exige la incorporación de que el derecho al agua también sea considerado parte del derecho a la alimentación. Entonces, el derecho a una alimentación adecuada, a partir de 1996, incluye el derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible, asequible para uso tanto personal como doméstico. ¿Qué sucede con todo esto en nuestro país? ¿Qué sucede en Argentina?
Bueno, en la Argentina el artículo 75 en su inciso 22 de la Constitución Nacional va a elevar a jerarquía constitucional todos los tratados de derechos humanos que establecen estos estándares de protección, ¿sí? Y de esta manera la Corte Suprema de la Nación Argentina debe garantizar y remover todos los obstáculos que impidan el pleno goce de este derecho. Entonces, el enfoque de derecho, en este enfoque, el Estado es garante de promover, proteger y tiene una posición activa, ¿sí?, frente a las personas consideradas sujetos de derecho y no meros beneficiarios de cualquier plan, política, proyecto en el marco de un enfoque de derecho. Y si hablamos de derecho, la seguridad alimentaria y nutricional es la realización del derecho a toda persona a poder tener acceso físico, económico, social, ¿sí?, oportuna y permanente, y a una alimentación adecuada, tanto en calidad y cantidad, que respete los patrones culturales, ¿sí?, con pertinencia digamos, con los gustos, las preferencias, como así el adecuado aprovechamiento biológico para mantener una vida sana y activa. Existe una importante relación entre el derecho a la alimentación y la mejora del acceso a los recursos naturales, ¿sí?, que pueden este derecho a la alimentación ejercerse, como les había comentado, ya sea porque lo producimos nosotros a los alimentos, la autoproducción, o porque genera actividades que nos generan ingresos y de esta manera poder adquirirlos. La falta, o sea, se sabe que el acceso a los alimentos o la falta del mismo es el principal problema en cuanto a la inseguridad alimentaria y nutricional en muchos países, ¿sí?, incluida la Argentina. Y que, bueno, está dada por varios factores, mayoritariamente los precios altos de los productos, combinado con bajos ingresos, etc. Y en este marco se dan profundas transformaciones en el sistema agroalimentario argentino, con la preponderancia de empresas agroindustriales y supermercados de capitales transnacionales extranjerizados, ¿sí? Es decir, que se da un proceso tanto de concentración económica y extranjerización. Por lo tanto, si hablamos de derecho a la alimentación, si hablamos del derecho de toda persona a acceder a la seguridad alimentaria, también tenemos que hablar de soberanía alimentaria, que es el derecho de cada nación a mantener y desarrollar su propia capacidad para producir alimentos básicos del pueblo, respetando tanto la diversidad productiva como la cultural. Y en este sentido, nuestra provincia es pionera. Entonces, en el pasar del tiempo, la alimentación adecuada se define como la disponibilidad de alimentos, tanto en cantidad y calidad suficientes, para satisfacer las necesidades alimentarias, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, y la sostenibilidad del acceso de los alimentos también para las generaciones presentes y futuras. Es importante reconocer que, aunque la alimentación está íntimamente o estrechamente ligada a la nutrición, o sea, al proceso de asimilación, al proceso de crecimiento, del metabolismo, de reparación celular, no es un hecho que sea puramente fisiológico, ¿sí? Porque lo que comemos depende tanto de factores individuales, el sexo, la edad, la relación del peso y la talla en cuanto a las calorías, pero también a los factores culturales, sociales, económicos, políticos, religiosos. Entonces, cuando hablamos de alimentación, ¿qué es una alimentación saludable? No podemos decir que existe una única y correcta manera de alimentarse, porque las dimensiones sociales cruzan transversalmente y se complementan con las necesidades biológicas. La comida constituye una parte importante de la comunidad y está fuertemente también ligada a la identidad y al sentido de pertenencia, ¿no es cierto?, de cada una de las personas. Entonces, la alimentación es un derecho que trasciende la biología para entrar de lleno en la cultura. La alimentación constituye una de las múltiples actividades de la vida cotidiana de cualquier individuo y grupo social por su especificidad y polivalencia,
adquiere un lugar central en la caracterización biológica, psicológica y cultural de la especie humana. Y el alimento ha de contemplarse siempre como vehículo, no solo de nutrientes, sino de placer y de cultura, y ambas, o sea, las tres dimensiones, nutrientes, placer y cultura, son tan imprescindibles los unos para los otros para lograr una salud integral y social del individuo. Recién escuchaba a Mariela que hablaba de cuán importante es la nutrición para el desarrollo cognitivo de los niños, ¿sí? Y luego de que uno analiza especialmente las dimensiones afectivas, vinculares, socioculturales, afirmamos que las prácticas alimentarias, los gustos y preferencias se construyen en el marco de entornos, que era lo que también nos comentaba Mariela, en los entornos en los que somos socializados. Entonces, entorno de espacio físico, social, entorno de espacio cultural, ¿sí? ¿En dónde? En la vereda, en el Zoom del municipio, en casa, con los vecinos, ¿sí? Donde se establecen las relaciones sociales que determinan, ¿sí? La manera de vivir, de sentir y obviamente de también alimentarnos. Entonces, todos coincidimos que una alimentación saludable es importante para toda la vida. Mantener una alimentación saludable para toda la vida previene no solo la malnutrición, y cuando hablo de malnutrición me refiero a la malnutrición tanto por déficit, que es lo que comúnmente conocemos como desnutrición o bajo peso, o la malnutrición por exceso, que hablamos de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio de los estilos de vida han provocado cambios en los patrones de alimentación. Entonces, ahora las personas consumen más alimentos ricos en grasas, en calorías, en azúcares agregadas, sodio, sal, y en una disminución constante del consumo de frutas y verduras y otros productos saludables. Entonces, nos encontramos ante esta realidad, ¿sí? Casi el 30% de la población mundial es obesa o tiene sobrepeso. Según la Organización Mundial de la Salud, mueren alrededor de 4 millones de personas adultas a causa del sobrepeso y la obesidad. Y una gran parte de la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles es a causa del sobrepeso y la obesidad e incide en el 44% de las personas que tienen diabetes, 23% de cardiopatías isquémicas y entre el 7 y el 41% de las personas con distintos tipos de cáncer. Y sin dejar de lado la pandemia por COVID, que el sobrepeso y la obesidad se considera y consideró un factor de riesgo de incidencia directa en las muertes por COVID. Por supuesto que Argentina no escapa a esta realidad. El sobrepeso y obesidad es la forma más prevalente de malnutrición que tiene nuestro país y obviamente identificándose una tendencia creciente en diferentes grupos etarios y estratos sociales. Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, el exceso de peso está presente, ustedes pueden ver ahí en la filmina algunos datos, llega casi al 68% en la actualidad, ahí ustedes ven 61,6%, y la realidad es que el 65% de los habitantes no practican actividad física tampoco. ¿Sí? El 41% de la población entre 5 y 7 años, el 20% tiene sobrepeso y 20% tiene obesidad, y en niños menores de 5 años casi el 14% en Argentina tiene obesidad. Cuando hablamos de obesidad es importante aclarar que de los compartimentos corporales que son el hueso, el músculo y la grasa, en la obesidad la grasa supera a los otros demás compartimentos, ¿sí? El informe del Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, nos ubica a los argentinos primero en el ranking regional de obesidad, con un 9,9, para no decir 10, de porcentaje de niños menores de 5 años con obesidad. Y según la Encuesta Mundial de Salud Escolar, que se hizo en el 2007 y en el 2012, si comparamos del 2007 al 2012, tenemos un incremento del 16% de sobrepeso y un 34% de obesidad. Probablemente
la mayor parte de estos niños serán adultos obesos con tratamientos poco eficaces y que en 30 años nuestras guardias sanatoriales y de nuestros ministerios y atención clínica estén colapsadas por diabetes e infarto temprano. Pero ¿qué es lo que está pasando en nuestra provincia respecto a esta temática? A través de la mesa intersectorial convocada por el Ministerio de Salud de nuestra provincia, donde participamos varios ministerios, organizaciones de la sociedad civil también, fueron los datos que nos mostró el Ministerio respecto a, fíjense, cómo desde el año 2019 al 2020 el sobrepeso y la obesidad ha ido aumentando. ¿Sí? En niños de 0 a 5 pasamos del 10 al 13 en sobrepeso y del 11 a casi el 13 en obesidad, de 6 a 9 del 14 al casi el 17%, de 10 a 19 del 17 a casi el 20 y del 9,9 al 11. El año pasado, en el marco de la Coalición para la Prevención del Sobrepeso y de la Obesidad, del cual el Colegio Nutricionista de la provincia forma parte, conjuntamente con los 3 colegios de profesionales de la región NEA, llevamos a cabo una encuesta, en realidad un estudio de investigación, en los adolescentes del NEA, consultándole cuestiones que tenían que ver con la alimentación en el contexto de pandemia, ¿sí? O sea, los hábitos alimentarios y la salud de los adolescentes de 12 a 19 años. De un total de 1.197, de los cuales 350 de ellos eran misioneros, los chicos que respondieron, contestaron que el consumo de todos los alimentos realizaban frutas, verduras, pero siempre seleccionando aquellos de menor calidad nutricional. Tuvieron cambios en el humor, bueno, en eso como todos, no solo los adolescentes, la pandemia nos afectó. Aumentos de las ganas de comer, en eso también los acompañamos a los adolescentes, pero bueno, la percepción en el cambio en el cuerpo fue una cuestión muy importante que pudieron detectar ellos, exceso de las horas de pantalla, y también se les preguntó, en el caso que cuando volviéramos a las escuelas, si le interesaría la temática de alimentación saludable, por lo cual se mostraron muy positivamente. Entonces, la OMS ha alertado que muchos países, en los cuales nosotros somos uno de ellos, hoy presentamos, ¿sí?, lo que se denomina la doble carga. ¿Qué es la doble carga? ¿Sí? En la misma ciudad, en la misma familia, en el mismo individuo, ambas malnutriciones. Sobrepeso y obesidad por una dieta a expensa de harinas, grasas, métodos de cocción fritura, elevados farináceos, que se le llaman comúnmente, verduras feculentas, ¿sí?, contra un déficit de minerales y vitaminas, ¿sí?, por el bajo consumo de frutas y demás. Entonces, hoy tenemos en una misma persona, ¿sí?, sobrepeso y obesidad con desnutrición oculta. A eso nos referimos cuando hablamos de la doble carga. Entonces aparece este concepto de sindemia global. Entonces ya no es una pandemia, sino son 3 pandemias juntas, ¿sí? La doble carga de obesidad y desnutrición que le estaba comentando, sumada al cambio climático. Nuestra manera de consumir está provocando estas pandemias mundiales, obesidad, desnutrición. ¿Y por qué el cambio climático? Porque el cambio climático obviamente va a incidir directamente en la producción de alimentos, ¿sí? Las inundaciones, el deterioro de los suelos, ¿sí? Si no empezamos desde ya, y bueno, estamos en ese camino, empezar a cuidar todo lo que tenga que ver con los cambios ambientales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a pensar, digamos, en un enfoque que contemple a la salud como un proceso a lo largo de toda la vida. De eso nos habla el enfoque de curso de vida, teniendo en cuenta las distintas etapas, ¿sí?, de la vida, y este enfoque también asume el desarrollo de las personas, como les decía, como un proceso vital que se construye a lo largo de los años y que incide en la vida de los sujetos y que también puede ir cambiando en función de los factores, tanto positivos o negativos, a los cuales estemos expuestos. Entonces, teniendo en cuenta el curso de la vida y la alimentación, la dieta debe tener una amplia variedad de alimentos frescos y nutritivos, respetando la cultura alimentaria para mantenernos sanos, ¿sí?,
Y para entrar, pero apenas nomás, no quiero profundizar porque por el tema de los tiempos, la importancia de la alimentación saludable durante el embarazo, porque esto va a trascender, ¿sí?, esta etapa y va a tener un impacto directo en el recién nacido, en la infancia y en la vida adulta de este individuo y este ser. Respecto a la alimentación a pecho, ¿sí?, que forma parte de los derechos fundamentales de las personas, este derecho está reglamentado en el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Dice, la necesidad, dice el derecho, de que los padres conozcan las ventajas de la leche materna y la necesidad de que los bebés sean amamantados. En ese sentido, en Argentina contamos con la Ley 26.873 de lactancia materna, promoción, concientización pública, que está orientada a extender y ampliar la promoción y concientización pública sobre la importancia de la lactancia, las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños hasta los 2 años de edad. Y también la ley abarca la estrategia de espacios de amigos de la lactancia materna, que en el caso de nuestra provincia, por nombrar, tenemos la Agencia Tributaria Misiones, ¿sí?, conocida por mucho por la Dirección General de Renta, donde hace poco se inauguró un espacio amigo de lactancia materna para incluso poder refrigerar, para que la mamá esté cómoda, ¿sí?, con aire acondicionado, o sea, con todas las comodidades para que, y abierta al público, no solo para el personal, para que puedan, una mamá que esté lactando, detenerse y de manera tranquila dar el pecho a su niño. Respecto a la etapa de niños, adultos y adultos mayores, bueno, la alimentación saludable va a constituir un vehículo privilegiado en la socialización, porque transmite hábitos, rutinas, normas, valores de convivencia. Es una forma de expresar identidad y sentido de pertenencia. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar todo esto que les estoy contando? Que la alimentación sea adecuada, sea nutritiva, que contemple alimentos que se produzcan de manera saludable, ¿sí?, que no sean industrializados. Y para eso hay 3 cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuáles son las herramientas con las cuales todos los docentes que nos están escuchando y los papás también pueden tener a la mano para poder orientar las prácticas o la formación de nuevos hábitos para que estas prácticas sean más saludables? Por un lado, contamos con las guías alimentarias de la población argentina, las famosas GAPAs o las GAPI, que son adaptadas a la población infantil. Esto es exclusivo de Argentina, presenta 10 mensajes para una alimentación saludable y fueron actualizadas en el 2016, donde se encuadra la promoción de una alimentación saludable para las personas sanas mayores de 2 años, ¿sí? Por otro lado, independientemente que promocionemos que hay que consumir mayor cantidad de frutas, el gráfico que ustedes están viendo, que tiene forma de un plato, representa la forma en que los argentinos al menos debemos aspirar a ingerir a lo largo de un día para poder tener una alimentación saludable. Mayor cantidad de frutas y verduras, ¿sí? La proporción, el tamaño de cada grupo va indicando la proporción, fomentar la actividad física, disminuir el consumo de sal e hidratarse con abundante agua, y también el agua para todo lo que respecta a la inocuidad de alimentos. Pero en estas guías de alimentarias, sí, en la redactación lo van a encontrar en el manual que está al final. Es muy importante también poner el ojo en la industria y en el grado de procesamiento que tienen los alimentos. Entonces, para ello, a partir del año 2015, la OPS, a través de un estudio que se realizó en Brasil, presenta una nueva clasificación de alimentos, que es la clasificación NOVA, ¿sí?, que va a categorizar a los alimentos en 4 grupos. Los alimentos naturales, ¿sí?, ustedes están viendo las imágenes en estos momentos. Los alimentos que no están procesados, básicamente naturales. Los alimentos mínimamente procesados, ¿sí? Después tenemos los procesados, que acá hay que prestar atención a aquellos que estén procesados y que cuando se los elabora le agregan o le adicionan
excesivas cantidades de azúcares, de grasa, de sodio, que son todos estos nutrientes que nos están enfermando. Si yo hago una mermelada casera, que agarré la fruta, la puse en el agua y le agregué azúcar, eso no es un alimento procesado, ni ultraprocesado, ni con excesivas cantidades, no tiene colorantes, no tiene conservantes, ¿sí? Entonces, importante hacer esta diferencia. Y por último tenemos los ultraprocesados, ¿sí? Que nuestra querida colega y muchos referentes también de la alimentación, de manera graciosa han denominado los OVNIs, objetos comestibles no identificados. Cuando hablo de la colega me refiero a la genia de Miriam Gorban, porque nosotros ni siquiera sabemos qué estamos comiendo, porque los ultraprocesados son derivados de sintéticos de alimentos. Yo no abro el paquete y puedo ver el alimento, veo algo elaborado que tiene sodio, que tiene grasa, que tiene azúcar, no azúcar blanca que nosotros conocemos, unos nombres rarísimos, no sabemos lo que estamos comiendo, ¿sí? Entonces, nosotros, para llevar una alimentación saludable, debemos tratar de optar por alimentos no procesados, mínimamente procesados, o aquellos alimentos que en la instancia de procesado e industrialización tienen añadido azúcar y grasa, pero en menores cantidades, ¿sí? Y por supuesto, el último foco que tenemos que tener en cuenta es que todos los alimentos que consumamos, por más naturales que sean producidas en el marco de una producción agroecológica, que es el fomento de la soberanía alimentaria, sin agrotóxicos, sin agroquímicos, o sea, sin que el alimento nos enferme desde esa perspectiva. Pero para poder tomar decisiones, y sobre todo en los aspectos de los alimentos industrializados, necesitamos información. Entonces, el pasado reciente, martes 26 de octubre, la Cámara de Diputados de la Nación aprueba la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que nada más y nada menos busca justamente informarnos cuáles son los alimentos procesados y ultraprocesados que tienen de manera excesiva añadida azúcar, grasas saturadas, sodio, que tienen exceso de caloría, y hay dos inscripciones más que refieren a que contienen cafeína y edulcorantes sintéticos que no es recomendable para el consumo de niños. Y acá permítanme hacer una aclaración fuera de la presentación, porque fue bastante comentado durante la semana. La yerba no es un producto ultraprocesado y el contenido de cafeína que tiene la yerba está en su composición intrínseca, ¿sí? No tiene el paquete de yerba cantidades excesivas agregadas de cafeína, entonces nuestra yerba no va a llevar ningún octógono de advertencia respecto a la cafeína que tiene, ni tampoco el té, ni tampoco la mermelada de nuestros colonos, ni los productos envasados. Acá lo que se quiere garantizar es el derecho a la información que tengamos todos los consumidores de aquellos productos ultraprocesados, recontraindustrializados, que son manejados por las grandes cadenas de supermercados, para que cuando nosotros nos paremos en la góndola podamos tener el derecho a decidir, ¿sí? Eso es lo que promueve esta ley recientemente aprobada. Entonces, las propuestas y desafíos ante esta realidad son muchas. Nuestra provincia viene trabajando arduamente. En esto voy a pedir disculpas porque no me entra en el tiempo para poder contarles la cantidad de acciones, políticas, proyectos, leyes que tenemos en nuestra provincia que garanticen la soberanía alimentaria, que garanticen la seguridad alimentaria, que promueven alimentación saludable, adecuada y nutritiva. Algunas de las tantas acciones que se vienen llevando, por ejemplo, es la promoción de redes locales para la producción y distribución y comercialización. En ese sentido, bueno, hoy estuvo nuestra ministra, ¿sí? A través de los mercados de soberanía alimentaria, a través de las ferias francas, van a estar colegas demostrando y hablando también en el marco de todo lo que viene haciendo agricultura familiar. También todas las cuestiones que tengan que ver con las exenciones impositivas o la ayuda al acceso. Sabemos que en Argentina el IVA, el impuesto al valor agregado, está desregulado en la leche fluida y en la leche en polvo que se entregan en los planes alimentarios, ¿sí? Para el consumo en los niños. Y en nuestra provincia
para poder garantizar el acceso, lo que ustedes conocen y pueden ver constantemente, el ahora pan, el ahora carne, también el ahora gas, que nos va a permitir, no en el consumo directo, pero sí en la cocción de los alimentos, ¿no es cierto? Las distintas políticas de abastecimiento, programa de comedores escolares, programa de cocinas descentralizadas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el bolsón de frutas y verduras agroecológicas, ¿sí? Programas específicos como asistencia al celíaco, también dependiente de la Subsecretaría de Acción Social del Ministerio de Desarrollo de la provincia. Y respecto a comedores escolares, quería contarles, ya que hay muchos docentes en el marco del concurso Frutea tu Escuela, ¿sí? Que venimos casi liderando el ranking nacional. Este año Misiones quedó cuarta, el año pasado quedó tercera. Quiero contarles, no puedo decir el nombre, pero muy prontito, el 18 de noviembre, se van a enterar de que en uno de los niveles ha resultado ganadora una escuela de nuestra provincia. Así que me emociono al decirlo, porque realmente el trabajo de los niños ha sido extraordinario y bueno, ya ha tenido su meritorio resultado. Créditos del pequeño productor, preservar y fortalecer los recursos genéticos, tenemos la biofábrica, desde el IPLIC con Sembrando Sueños hasta el Plan Tractor del IFAI, todo lo que acompaña el Ministerio del Agro de la provincia, desde el acompañamiento legislativo, ¿sí? Ley de góndolas que establece, también Marta Ferreira ha tenido una importante intervención, que estipula un porcentaje obligatorio en nuestras góndolas de productos locales, ¿sí? Estamos a la espera, que se presentó el 30 de agosto también, una ley de entornos escolares, ¿sí? A través del diputado Martín Cecino, el tratamiento de la misma, una ley que va a permitir que trabajemos en los entornos escolares desde 4 ejes, no solo lo alimentario, la actividad física, ambientes sustentables y hábitos que hagan a la educación sexual integral, a la educación emocional, a la educación vial, que Misiones viene haciendo muchísimo al respecto. Para ir cerrando, la alimentación como derecho es un instrumento poderoso de orden ético y jurídico para mejorar la situación del hambre en el mundo. Además de constituirse en orientación de las políticas de los gobiernos que permitan a los actores de la sociedad civil poner de manifiesto sus derechos e intereses y exigir la responsabilidad de los gobiernos. La adopción de patrones saludables no solo significa promover cambios en el consumo de alimentos, sino requiere orientar la mirada para crear los sistemas alimentarios que sean sostenibles y sensibles a la nutrición, que puedan proveer una adecuada oferta de alimentos saludables. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Es muy valioso el tiempo, los conocimientos y la experiencia que nos estás brindando en este espacio. Gracias. Te voy a pasar una de las preguntas que nos hicieron en el chat. ¿Existen programas contemplados sobre estudiantes celíacos en las escuelas que tienen comedores escolares? No hay un programa específico de asistencia alimentaria que atienda al niño celíaco en el entorno escolar. Sí existe el programa de asistencia alimentaria con entrega de una caja con productos adaptados y que pueden consumir las personas celíacas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través de la Subsecretaría de Acción Social, ¿sí? Del subsecretario Vázquez Claudio, donde ahí se hace el registro para que en el hogar puedan tener esta asistencia alimentaria, porque la mayor parte del tiempo están los niños en el hogar. Esta caja trae entre 3 y 15 productos, entre ellos trae distintos tipos de premezcla para que se pueda hacer la elaboración. Respecto a la asistencia alimentaria que están teniendo, digamos, en cada una de las escuelas, hay directores que tienen claramente identificados y adaptan, digamos, la leche, ¿sí? Lo que le tienen para dar a los chicos, digamos, claramente identificada. Recordemos que el programa de comedores es de gestión centralizada, pero de ejecución descentralizada. O sea, cada director recibe, que está en el programa, la escuela recibe la transferencia de dinero
porque el programa busca el fomento de las economías regionales. Entonces, no tenemos un proveedor que asista leche a todas las escuelas. Cada escuela decide dónde comprar y qué comprar. Entonces, en esta identificación, los directores, que son los que manejan los fondos, conjuntamente con las cocineras y demás, pueden comprar alimentos que se adapten a esta patología en el caso de tener niños celíacos en las escuelas.